¿Por qué existen personas extremadamente adineradas y otras que trabajan todo el día y aún así siguen siendo pobres? Hace más de 200 años, un filósofo y economista intentó responder esa pregunta. Su nombre fue Karl Marx, y sus ideas cambiaron la historia de la economía, la política y la sociología. Karl Marx fue uno de los pensadores más influyentes de la historia moderna. Sus ideas transformaron la economía, la sociología y la política, convirtiéndose en una figura fundamental para comprender el capitalismo y las desigualdades sociales. En esta línea de tiempo podemos observar los momentos más importantes de la vida de Karl Marx. Karl Marx nació en 1818 en Treveris, una ciudad perteneciente al Reino de Prusia. Desde joven mostró interés por la filosofía, la política y los problemas sociales de su época. Entre los años 1835 y 1843 realizó sus estudios de Derecho y Filosofía en las universidades de Bonn y Berlín. Durante esa etapa fue influenciado por las ideas del filósofo alemán Hegel, las cuales contribuyeron al desarrollo de su pensamiento crítico y del materialismo histórico. En 1844 conoce a Friedrich Engels, quien se convertirá en su principal colaborador intelectual y apoyo económico. Ambos compartirán ideas relacionadas con el socialismo y la crítica al capitalismo. Posteriormente, entre 1848 y 1867, Marx desarrollará gran parte de su trayectoria intelectual y profesional. Junto a Engels publicó el Manifiesto del Partido Comunista y más adelante escribió El Capital, donde analizó el funcionamiento del sistema capitalista y la explotación laboral. Finalmente, Karl Marx falleció en Londres en 1883. Para entender el pensamiento de Karl Marx, primero tenemos que ubicarnos en el contexto histórico en el que vivió. En el siglo XIX, Europa estaba atravesando transformaciones muy profundas. Las ciudades crecían rápidamente debido a la urbanización y comenzaban a aparecer nuevas clases sociales. Por un lado, la burguesía, que eran los dueños del capital, y por otro lado, el proletariado, que vendía su fuerza de trabajo. Marx nace en 1818 en medio de estos cambios, y desde joven empieza a notar que este desarrollo no beneficiaba a todos por igual. Provocó estos cambios tan acelerados, principalmente la Revolución Industrial. La Revolución Industrial marcó un antes y un después en la historia económica. Se pasó de una economía agraria a una economía industrial, basada en el uso de máquinas y la producción en masa. Esto generó una migración masiva del campo hacia las ciudades. Sin embargo, este progreso tecnológico también tuvo consecuencias sociales importantes. Las fábricas necesitaban mano de obra, pero en condiciones bastante precarias. Aquí es donde Marx empieza a cuestionarse: ¿quién se beneficia realmente del progreso? Y justamente este progreso da paso a la expansión de un nuevo sistema económico, el capitalismo. Karl Marx realizó importantes aportes a la economía, a la sociología y a la política. Marx analizó el funcionamiento del capitalismo, la explotación laboral y la distribución de la riqueza. Sus obras como El Capital y el Manifiesto del Partido Comunista hasta hoy en día siguen siendo fundamentales para comprender las desigualdades sociales y económicas del mundo moderno. Karl Marx nos dice que la historia de todas las sociedades hasta nuestros días es la historia de lucha de clases. De ello, sus principales aportes y sus obras. Punto 1. Su aporte, la lucha de clases y el materialismo histórico. Aquí Marx sostenía que la historia de la humanidad está marcada por la lucha entre clases sociales. Según su teoría del materialismo histórico, las sociedades cambian debido a conflictos económicos entre quienes poseen los medios de producción y quienes trabajan para ellos. Aquí en el capitalismo existen dos clases principales. Primero es la burguesía, lo cuales son los propietarios de empresas y fábricas. Segundo es el proletariado, cuáles son los trabajadores que venden su fuerza laboral, donde su obra principal aquí es el Manifiesto del Partido Comunista. Lo cual en esta obra fue escrita junto con Friedrich Engels,
donde explica cómo la lucha de clases impulsa los cambios sociales y económicos. En el punto 2, la teoría del valor del trabajo y la plusvalía. Desde un punto de vista de un económico, acá Marx nos explicó de que el valor de una mercancía depende del trabajo humano invertido en su productividad, lo cual a partir de ello se desarrolló el concepto de la plusvalía, que presenta la ganancia obtenida por el capitalista gracias al trabajo no remunerado completamente al obrero, donde Karl Marx nos dice que el capital es trabajo muerto que solo vive chupando trabajo vivo. Tengamos un ejemplo. Si un trabajador produce mercancías por un valor de $100 y recibe un salario de $40, los $60 restantes constituyen las plusvalias sabiendo por el empresario. En el punto número 3, su aporte, la alineación del trabajador. Marx acá nos explicó que el trabajador dentro del sistema industrial pierde conexión con el producto que fabrica, con el proceso de producción y consigo mismo, lo cual en este fenómeno es conocido como alienación. A continuación voy a detallar los pilares más fundamentales que componen su sistema conceptual. En la categoría tenemos la división de las clases sociales, que aquí planteamos una pregunta. ¿Cómo se define la identidad de un individuo dentro de la jerarquía económica moderna? En la teoría marxista, como bien sabemos, la clase social no se determinaba por el consumo de una persona o por el dinero que tenía, sino por el lugar objetivo que ocupaba el individuo en la producción y su relación con la propiedad de los medios de producción. Un ejemplo claro que quiero plantearles es cuando se observa en la relación entre el dueño de una gran corporación tecnológica, que es pues el poseedor de la infraestructura y el capital, y el desarrollador, que a pesar de su especialización, depende enteramente del salario para subsistir. Como bien señala la máxima marxista citada en las fuentes, la historia de todas las sociedades hasta nuestros días es la historia de las luchas de clases. Segunda categoría tenemos a los medios de producción y la plusvalía. Es el origen real de la riqueza acumulada por el capitalista. Como bien sabemos, los medios de producción abarcan el conjunto de recursos físicos y tecnológicos. Así son pues la tierra, las fábricas, las herramientas y todos los demás, que son necesarios para fabricar bienes, los cuales están monopolizados por la burguesía. Contextualización mundial. Vamos a observar cómo las ideas de Karl Marx lograron expandirse a diferentes partes del mundo, especialmente en ámbitos políticos, económicos y sociales. Sus ideas surgieron durante la Revolución Industrial, una época donde muchos trabajadores tenían largas jornadas laborales, bajos salarios y malas condiciones de vida. Por ello, Marx defendió una sociedad más justa e igualitaria, donde los trabajadores tuvieran mayores derechos y mejores oportunidades. Estas ideas influyeron en movimientos obreros, sindicatos y organizaciones sociales que luchaban por salarios justos y mejores condiciones laborales. Impacto en revolución y gobierno. Uno de los casos más conocidos fue la Revolución Rusa de 1917, donde se quedó implementar un sistema socialista inspirado en las ideas de Marx. Asimismo, estas ideas también influyeron en la Revolución China de 1949 y en la Revolución Cubana de 1959. Contextualización en el Perú. Las ideas de Karl Marx ayudan a comprender mejor muchos problemas sociales que han existido y aún existen en el Perú, como la desigualdad, la pobreza y la distribución de la riqueza. Uno de los principales problemas que ayudó a analizar fue la desigualdad económica, es decir, la gran diferencia entre las personas que tienen muchos recursos y aquellas que viven con limitadas oportunidades. En el Perú, esta desigualdad se ha visto reflejado históricamente en el acceso desigual a la educación, la salud, la tierra y el trabajo. También permitió reflexionar sobre la pobreza, especialmente en este tipo de situación encontramos en sectores rurales y comunidades campesinas, que durante mucho tiempo vivieron en condiciones difíciles, con pocas posibilidades de mejorar su calidad.
En esta parte podemos ver por qué Karl Marx fue tan importante en la historia. Él revolucionó la economía porque explicó cómo funciona el capitalismo y cómo los trabajadores producen más valor de lo que reciben en su salario. A eso también sostuvo que la lucha entre las clases sociales, especialmente entre la burguesía y el proletariado, es lo que impulsa los cambios históricos. Por eso, sus ideas tuvieron mucha influencia en movimientos obreros y sociales en diferentes países. Gracias a estos aportes, hoy se le considera uno de los pensadores más influyentes de la economía y la política moderna, gracias de su pensamiento en el día de hoy. Aunque Karl Marx vivió hace muchos años, varias de sus ideas todavía siguen presentes en la actualidad. Por ejemplo, hoy vemos trabajos en plataformas digitales como repartidores o conductores de aplicaciones, donde muchas veces las personas trabajan sin estabilidad ni beneficios laborales. Para finalizar, el legado de Karl Marx sigue siendo muy importante porque sus ideas ayudan a comprender problemas económicos y sociales que aún existen en la actualidad. Aunque algunos gobiernos utilizaron su nombre de manera autoritaria, Marx defendía una sociedad más justa y con igualdad económica. Su objetivo era que las personas no vivieran explotadas y que el trabajo fuera una actividad libre y digna. Además, su famosa frase de cada cual según su capacidad, a cada cual según su necesidad, refleja su idea de solidaridad y justicia social. Más allá de estar de acuerdo o no con sus ideas, Karl Marx dejó un pensamiento que marcó la historia y que todavía genera debates sobre la pobreza, desigualdad y derechos de los trabajadores.